Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al espacio en el que analizamos toda la actualidad en torno a los conflictos geopolíticos vigentes en estos momentos, el foco puesto en Taiwán después de las elecciones que tuvieron lugar el pasado sábado y el desafío que esto supone para China, ojo porque huele a conflicto durante los próximos días. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del conflicto en Ucrania con muchos rumores, muchas noticias apuntando a una gran ofensiva inminente por parte de Rusia. Ojo con esto que les venimos contando durante las últimas horas, que las condiciones climáticas están atrasando la ofensiva por parte de Rusia, están alargando la agonía, en este caso un poco para Ucrania. Pues ojo porque parece que viene ofensiva durante los próximos días. Precisamente una de las citas claves de esta semana va a ser el foro de Davos, el foro en Suiza, donde ya está desplazado el propio Volodymyr Zelensky intentando convencer a la gente por su fórmula de paz, la fórmula de paz que quiere para Ucrania y que, como saben, Rusia rechaza frontalmente. Enseguida vamos a analizar todas estas cuestiones, pero empezamos repasando la actualidad, empezamos contextualizándoles un poquito y empezamos hablando precisamente de esta ofensiva por parte de Rusia sobre las líneas ucranianas, más en concreto de zona. Hablamos de la región de Yarkov. Estos rumores empiezan a ser ya un clamor, apuntan a que el Kremlin está preparando algo serio para las próximas semanas. De hecho, hay informaciones que apuntan a una fuerte concentración de unidades rusas de asalto Storm Z que actuarían en oleadas para saturar las defensas ucranianas junto al frente de Yarkov. Rusia estaría esperando a que el terreno se congele del todo y que Ucrania agote sus reservas de municiones para lanzar sus unidades mecanizadas y sus unidades de asalto sobre las fuerzas ucranianas. Ojo porque hay máxima tensión en el frente de Ucrania, apuntando a una gran ofensiva por parte de Rusia. Precisamente hablamos de cómo está el conflicto en las últimas horas, hablamos de que las fuerzas aéreas ucranianas están afirmando este mismo lunes haber dado un golpe a Rusia. Dicen que han derribado 2 aviones rusos de mando aerotransportados sobre el mar de Azov. Según Kiev, han sido destruidos una 50, una aeronave de detección, vigilancia y mando, y un 2-22, una aeronave utilizada también como puesto de mando. Sin embargo, el ejército ucraniano no ha especificado cómo ha derribado estas aeronaves. Por su parte, han preguntado al portavoz Dmitry Peskov y ha dicho que no puede hacer comentarios porque hay falta de información sobre este tema que, como decimos, se ha producido en las últimas horas. Como les veníamos contando, el foco va a estar esta semana en el foro de Davos y Ucrania ya está dejando clara su postura, está reafirmando que no va a haber una negociación de paz con Rusia que ponga en juego su integridad territorial, precisamente en un momento en el que Occidente viene avisando durante las últimas semanas, los últimos meses, que tarde o temprano van a tener que ceder parte de su territorio. Sin embargo, Kiev dice que no, que están preparados para seguir luchando hasta ganar la guerra. Un mensaje firme y contundente que ha dado en el día de hoy el jefe de la oficina presidencial ucraniana, un mensaje que ha trasladado el propio Andriy Yermak, pendientes del foro de Davos, pendientes también en este caso de la fórmula de paz de Zelensky, que como saben Rusia sigue rechazando. Seguimos pendientes de todas estas noticias, pero hoy el foco está puesto en Alemania, en un artículo del diario Bild, que por cierto, del que ya se está desmarcando la OTAN, que ya hay declaraciones, ya hay reacciones también por parte de Rusia, pero este artículo, para que se hagan una idea, dice que Putin quiere, que está albergando unos planes muy diferentes a las negociaciones de paz. Es lo que dice un revelador plan de entrenamiento del Ministerio de Defensa alemán y que está publicando, como decíamos, el diario Bild. Sugiere que Putin puede estar preparándose para un asalto híbrido a la OTAN el próximo invierno. Este documento confidencial del Ministerio de Defensa alemán pinta un panorama preocupante de una posible confrontación entre Rusia y la OTAN. De hecho, proporciona análisis mensuales de posibles acciones tanto de Rusia como Occidente. El ejército alemán prevé la convocatoria de un vasto ejército de tropas de la OTAN de cientos de miles de personas. Además, apuntan a una guerra en el horizonte, cuyo estallido está previsto para verano de 2025. Alemania, en alerta total, se prepara para una guerra contra Rusia, precisamente lo que decía Suecia hace apenas unos días. Si nos fijamos también, por último, en Taiwán, vamos a tener una entrevista exclusiva, eso de las 4 menos cuarto, contándoles todos los detalles de este asunto, pero vamos a contarles que la nación oceánica insular de Nauru ha anunciado este lunes que va a dejar de dar reconocimiento diplomático a Taiwán en favor de China, lo que reduce a apenas 12 los aliados diplomáticos de Taiwán en todo el mundo. El gobierno de Nauru ha dicho en una nota de prensa que va a cortar los lazos con Taiwán y que va a reanudar relaciones diplomáticas con China. Dice que este cambio es un primer paso significativo de cara al futuro con el desarrollo de Nauru y además este anuncio se hizo apenas 2 días después de que Taiwán eligiera a un nuevo presidente que ha sido descrito como separatista por parte de China. Su partido, el Partido Progreso Democrático, dice que quiere mantener la situación actual en la que Taiwán tiene su propio gobierno y que no forma parte de China. Como ven, muchos conflictos encima de la mesa, pero el foco está puesto un día más en el conflicto en Ucrania y vamos a empezar a analizar cómo está el asunto. En estos momentos,
Como siempre, de la mano de los mejores expertos, hoy contamos con Adrián Zelaya, presidente de Key Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Muy bien, encantado de estar con vosotros, como siempre, y con mis dos compañeros. Placer volver a tenerte por aquí. Contamos también con Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y, por supuesto, presentamos también a Noé Córnago, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco. Muy buenas. ¿Qué tal, Noé? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo. Pues si te parece, Noé, empezamos contigo. El foco está puesto, por supuesto, en todo lo que sigue ocurriendo en Israel, con este posible ataque terrorista que se habla en las últimas horas, las tensiones en el Mar Rojo, pero el conflicto en Ucrania sigue vigente y hay muchos medios en las últimas horas, muchos blogueros, sobre todo por parte de Rusia, que están apuntando a una gran ofensiva inminente por parte de Rusia en un momento, bueno, en que hemos visto ataques importantes durante las últimas semanas, los últimos meses, la toma de Marinka por parte de Rusia, que ha sido quizás el evento más destacado, más importante de las últimas semanas, y ahora, ojo, porque se habla de una nueva gran ofensiva por parte de Rusia, sobre todo de cara a las próximas semanas, en las próximas horas. ¿Cómo ves esta cuestión, no? ¿Qué puede suceder? Bueno, pues pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero por un lado, pues tampoco sorprende, ¿no?, que pueda anunciarse una ofensiva. En todo caso, yo creo que aunque esa ofensiva pues tuviera como objetivos más allá en el territorio de Ucrania, ¿no?, de lo que serían los de interés primordial para Rusia, pero yo soy de los que siguen pensando que la ambición de Rusia es asegurarse, ¿no?, el control de esas zonas con vistas a un escenario, ¿no?, en el que tarde o temprano habría que negociar y en el que tarde o temprano también Ucrania, más allá de las declaraciones, ¿no?, estas que también mencionabas, ¿no?, en la introducción a esta sesión, ¿no?, pues en algún momento le tocará ceder, ¿no?, porque la declaración esa acerca de que no estaría dispuesto Ucrania, ¿no?, a realizar cesiones territoriales, pues la veo bastante improbable, ¿no?, en el sentido de que ya revertir la situación de Crimea de suyo ya es prácticamente, yo diría que está fuera del alcance en este momento, ¿no?, de Ucrania. Así que yo creo que en un contexto en el que ya estamos viendo que no solo la guerra de Ucrania, ¿no?, sino que la propia guerra de Gaza ya no es la guerra de Gaza, sino que se extiende hasta el Mar Rojo, pues que pueda haber movimientos en diferentes frentes ya dentro de una estrategia bélica integrada, pues va adquiriendo cada vez un perfil más claro, ¿no?, de que los conflictos estos están conectados unos con otros, ¿no? ¿Hay expectativas, Miguel Ángel, de que el conflicto en Ucrania se recrudezca en las próximas semanas? Como decíamos, varios medios, varios blogueros rusos apuntando a una gran ofensiva por parte de Rusia. ¿Cómo ves esta cuestión, Miguel? Y sobre todo, ¿cómo puede resistir Ucrania teniendo en cuenta pues, que la ayuda por parte de Occidente viene escaseando, sus defensas pues, están bastante limitadas? Ya hemos visto avances por parte de Rusia, sobre todo acercándose cada vez más a Donetsk, y una gran ofensiva en los próximos días, en las próximas semanas, podría incluso ser definitiva, ¿no, Miguel Ángel? No sé cómo lo ves. Yo comparto la opinión de Noé al 100%. Bueno, pueden decir los blogueros lo que le den la gana, pero para tú realizar una ofensiva no puedes emplear Spetsnaz, que es lo que ha venido a decir las unidades Z. Es decir, equipos de ataque de alto rendimiento que entran, hacen lo que sean y se van. Son equipos fundamentalmente de salvataje. Todo el mundo los conocerá por las películas, que los homólogos suyos, o uno de los homólogos, son los Delta Force o los SEALs que vemos tanto en las películas de los americanos, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Una gran ofensiva son lo que llaman los militares botas. Es decir, unos equipos de infantería que ocupan el terreno, para lo cual necesitas primero allanar o ablandar el terreno con artillería, y si no lo han conseguido con todo el tiempo que llevan, no lo van a conseguir en unos pocos de días. Entonces, lo que entraríamos en una guerra ofensiva sería una ocupación masiva de nuevo territorio. Eso no va a ocurrir con toda seguridad, pues porque tanto el ejército ruso, que es un ejército que se ha demostrado que es bastante pobre, que ha necesitado reclutar pues hasta gente que está en la cárcel, más luego unas fábricas de armamento que ya estaban muy obsoletas, que no han sido renovadas después de la crisis que tuvieron los rusos y de que no tienen suficiente ni armamento ni munición, por mucho que le den los coreanos o que le den los rusos o inclusive los iraníes, eso no da para más. Entonces, yo creo que lo que intentan es un asentamiento de posiciones para negociar, y le guste o le disguste a Ucrania, no le va a quedar más remedio que negociar, porque efectivamente hay situaciones que están ya establecidas, que llevan ya mucho tiempo, como es Crimea, pero otras que
como tonto a la zona del Donbass, que no van a ser revertidas. Y yo creo que empieza a haber un hastío por todo el mundo, inclusive ya por los rusos, también de que esto tiene que acabar de alguna manera. Lo que digan 4, 5 o 25.000 blogueros no vale para absolutamente nada. Tienes que ir a las realidades y las realidades te dicen eso y desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues quiero saber también qué piensa en este caso Adrián Celaya. Adrián, quiero preguntarte sobre esta gran ofensiva que se está hablando. Están apuntando, están dando detalles. Dicen que quieren aprovechar antes de que se derrita el hielo, un poco, bueno, pues antes de que la ofensiva sea aún más complicada, quieren aprovechar precisamente estos días, estas últimas semanas. No sé si, como bien estaba apuntando el propio Miguel Ángel, si para asentar sus posiciones y para intentar avanzar un poco más o para asestar un golpe pues, prácticamente definitivo a Ucrania. No sé cómo lo ves tú, Adrián. ¿Qué puede suceder con esta posible gran ofensiva de Rusia? Bueno, vamos a ver, salvo excepciones como la de Ucrania precisamente el año pasado, las ofensivas normalmente no se anuncian, ¿no? Entonces, bueno, siempre es complicado asegurar que van a suceder, salvo que se tenga información extremadamente confidencial y de primer nivel, ¿no? ¿Puede suceder o no? Yo creo que esto puede tener una perspectiva táctica o una perspectiva más estratégica. Tácticamente, seguramente Rusia no tiene un gran interés en acelerar, es decir, no tiene por qué tener prisa. Ya tienen la guerra prácticamente ganada, el ejército ucraniano está destruido, no tienen forma de reponer ni personas válidas para pelear, ni armamento, tienen todo tipo de problemas de suministro. Es decir, y cada día que pasa el ejército ruso se fortalece más y cada día que pasa el ejército ucraniano se debilita más en esa guerra continua de desgaste en la que los ucranianos pierden material de forma continuada. Entonces, desde ese punto de vista no tenían prisa, pero luego hay no pueden continuar en la dinámica actual, pues, y cuanto más continúen, más se va a desgastar Ucrania como tal, y el colapso de la propia Ucrania va a ser más fácil de conseguir y con menores costes para el ejército ruso, ¿no? Pero luego está la perspectiva estratégica, y la perspectiva estratégica puede estar relacionada con los siguientes movimientos, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando al final de un contexto de guerra mundial fría, semicaliente, ¿no? Y en ese contexto, pues las voces dentro de Occidente, no solo las voces, sino los movimientos cara a mover tropas y instalar bases en Finlandia, en Polonia, ahora estas declaraciones sobre Alemania, pues están apuntando no a un contexto en el que, bueno, a ver qué pasa en Ucrania y luego estamos ya en un nuevo contexto en el que podemos negociar la nueva situación, sino en un contexto de que si perdemos en Ucrania vamos allá por todas. Entonces, cara a ese contexto, es posible que ya Rusia sí esté pensando en que le puede interesar no esperar indefinidamente al desgaste del ejército ucraniano, sino a moverse en el territorio, es decir, a buscar algo que no ha perseguido desde hace aproximadamente un año, que es conseguir territorio. Ha estado simplemente persiguiendo, dejando que el ejército ucraniano se desgastara. Es posible, entra dentro de esa lógica de gestión del tiempo estratégico, que ahora opten por una ofensiva en profundidad. Pues teniendo en cuenta todo esto y con el foro de Davos, como decimos, pues que ya ha comenzado hoy mismo y va a ser desde luego uno de los focos de atención durante esta semana, Ucrania, bueno, pues sigue intentando resistir, sigue lanzando mensajes en las redes sociales y lanzando ataques también. Sabemos que, bueno, sobre todo están teniendo lugar en Belgorod, pero no, en las últimas horas también están apuntando a que han derribado 2 aviones rusos, hablan de 2 aviones de espionaje, de inteligencia, en lo que, bueno, el propio Zaluzny, el propio comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, ha salido en las redes sociales agradeciendo a su ejército, agradeciendo a su equipo y pues sacando pecho, ¿no?, de este ataque, de este golpe, se podría decir, de Ucrania a Rusia. ¿Qué opinas de esto? Y también de la fiabilidad de esta noticia, porque el propio Peskov ha dicho que no tiene información de este suceso. ¿Me preguntas a mí? No, le preguntaba a Noé, perdona. Vale. Bueno, en todo caso, estoy seguro que Adrián respondería también con mucha propiedad, ¿no? Porque en realidad yo me sumo un poco a lo que él ha dicho. Es diferente, ¿verdad?, en nuestras intervenciones iniciales en cuanto al énfasis, ¿no?, en la fortaleza, digamos, de Rusia. Pero en términos de cuál es la situación estratégica y táctica, pues yo sí coincido con lo que se ha señalado.
Y desde ese punto de vista, sin perjuicio de que pueda haber sufrido algún revés o que tenga previsto Ucrania, ¿no?, alguna forma, ¿no?, de dar un golpe, pero yo creo que es muy difícil revertir la situación. Es muy difícil pensar que un escenario de finalización de la guerra pueda escapar, pues, a un acuerdo, o bien en términos de cesión ya de algunas partes, ¿no?, del territorio ucraniano, añadidas a las que ya están de facto, ¿no?, incorporadas a Rusia, pero también incluso en otro rango de concesiones, ¿no?, que tienen que ver con la organización constitucional, con el reconocimiento de las minorías, en su caso. Es decir, el escenario de un acuerdo al final pues se va a mover, ¿no?, entre una concesión que se inspire en Minsk, ¿no?, pero con mayores garantías y con una especie de supervisión más estricta, pero a la vez que se inspire en el hecho fáctico ya indiscutible de que hay una presencia rusa en parte de Ucrania que no va a ser fácil revertir. Por eso yo no le daría tanta importancia, digamos, al elemento este, que por otra parte pues tampoco es un hecho, ¿no? Es como nos dices, pues no parece que esté confirmado, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo ves tú esta cuestión? Estamos hablando mucho de los ataques que están teniendo lugar en Belgorod, Ucrania que, bueno, más o menos todos decimos, intuimos que está en una situación complicada, pero, bueno, pues que sigue revolviéndose, y en este caso el propio Zaluzhny, el propio comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, estaba hablando de que han derribado 2 aviones rusos en el día de hoy, y 2 aviones además bastante caros. Miguel, ¿cómo ves esta situación y sobre todo hasta qué punto son creíbles este tipo de informaciones? Nadie sabe nada. O sea, en cualquier guerra, ya lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo, uno de los elementos de combate es la desinformación, en cuyo caso, pues lo que dice uno u otro sobre las bajas del enemigo, esto es como las manifestaciones. Al que le interesa han ido 2 millones y al que no le interesa han ido 2.000. Entonces nunca sabes realmente qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Obviamente, cuando los occidentales le entregamos F-16 a los ucranianos, yo creo que todo el mundo sabía que era más propagandístico que otra cosa, porque los Sukhoi-37 que tienen son aviones de quinta generación, contra los cuales es imposible que un avión tipo F-16 de tercera generación sea capaz de combatir. Entonces, pues sí, pues a lo mejor han conseguido mediante algún misil derribar algún, bueno, no lo sé, no le veo mayor importancia más que la guerra psicológica que intentes hacer o que los ánimos que intentes infundar en tus propias tropas, pero las guerras no se ganan en los medios de comunicación. Se ganan en el campo de batalla. La última gran guerra que hemos vivido de verdad, que se saldó con algún pacto, no con una derrota clara, pues porque lo que ocurrió con Serbia en los Balcanes fue una derrota clara de los serbios. La última guerra, que además es muy similar a la que estamos viendo ahora, se extendió todavía por más tiempo, que fue la Irán-Irak. Nunca se saldó con un acuerdo de paz, se saldó con una especie de armisticio, ¿no?, donde nadie reconocía ni que era el vencedor ni que era el vencido, y los otros lo reconocían a su vez que eran los vencedores y que el otro era vencido. Una palabra, ni inclusive cuando se llega a una situación de paz, luego lo termina reconociendo el otro porque, bueno, pues porque no te interesa, pues porque políticamente al final lo firman personas y lo que quieren es seguir de alguna manera en el poder. Entonces no le doy mayor importancia a nada de lo que se diga, mucho menos a lo que digan los blogueros y toda esta gente que dice que sabe tanto y que realmente la información la tienen los que la tienen que tener, es decir, las militares, los demás no la cuentan, estoy completamente convencido. Adrián, ¿qué importancia le damos a este suceso? Porque, como decía el propio Zaluzhny, bueno, pues parece que le ha dado bastante importancia, ¿no?, lanzando incluso mensajes en las redes sociales sin aportar pruebas, eso sí, de estos aviones supuestamente derribados, pero sacando pecho, ¿no?, en lo que viene a ser, pues, por lo menos para Ucrania, un golpe que asesta de esta forma a Rusia. No sé cómo lo ves tú y, sobre todo, como les estaba preguntando a ellos, hasta qué punto es creíble y hasta qué punto es relevante también. Bueno, yo efectivamente desde ese punto de vista coincido con Miguel Ángel, en el que efectivamente son actuaciones puntuales que no son en sí mismas importantes, ¿no? Desde el punto de vista de interpretación del hecho, hombre, pues sí parece, siempre hay que ser prudente, efectivamente, hasta que pase un tiempo, pero viendo las reacciones de las dos partes, las declaraciones, las informaciones aisladas que van apareciendo, sí parece que hay algo detrás de la versión de Ucrania, en el sentido de que uno de los 2 aviones, uno de ellos que es el puesto de mando,
pues parece que efectivamente se está reconociendo que ha aterrizado, dicen unos, y otros dicen que se ha estrellado, pero que ha aterrizado con daños, dicen unos, ¿no? Que ha aterrizado con daños, que hay heridos y que algo ha sufrido. Es decir, algo efectivamente similar a lo que ha dicho Ucrania parece que ha sucedido, y el otro avión, el avión del A-50, pues parece que se ha reconocido que ha desaparecido o que se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, parece que la versión real se puede aproximar a lo que se ha estado diciendo desde Ucrania. Otra cosa es, efectivamente, y coincido con Miguel Ángel, que la importancia de este tipo, independientemente de que, lógicamente, cada ejército intenta aprovechar este tipo de cuestiones como puede, pero que importancia realmente dentro del contexto no tiene. Lo que sí que tiene importancia, desde luego, Noé, vuelvo a empezar contigo, son las negociaciones. Estamos hablando, bueno, pues de un contexto en el que, lo explicaba el propio Adrián hace apenas unos minutos, ¿no? Rusia está asestando una guerra de desgaste, básicamente, pues dejar que el ejército ucraniano vaya o siga colapsando y poco a poco, bueno, pues ir avanzando y sobre todo ir poniendo contra las cuerdas a su adversario en este caso, pero como decía, ¿no? El foco esta semana va a estar en el foro de Davos, donde el propio Zelensky, bueno, pues va a hablar, va a poner sobre la mesa su fórmula de paz con algunos países que la apoyan, otros pues que quizás no están tan de acuerdo. Y antes de empezar esta reunión, antes de empezar este foro de Davos, ya hay voces por parte de Ucrania que dice que no van a ceder nada de su territorio y que están preparados para seguir luchando, ¿no? No sé cómo ves esto, es una postura de máximos, quizás en un momento pues que es complicado, ¿no? para Ucrania. Bueno, yo creo que el caso de Ucrania pues ya lleva un tiempo, ¿no? Y entonces ya se va viendo también el alcance del respaldo, ¿no?, que pueda obtener, particularmente de Estados Unidos, ¿no?, que no ha sido insignificante, ni mucho menos, que seguramente habrá ayudado mucho, ¿no?, a sostener, digamos, la resistencia ucraniana, ¿no?, a la presencia rusa. Pero yo creo que el caso ucraniano es un caso más bien que se entiende en clave propiamente europea, porque una vez que ya pues la OTAN, ¿no?, extiende sus límites, ¿no?, y está ya estableciendo, ¿no?, nuevas previsiones, ¿no?, de bases, incluso nucleares, etcétera, pues yo creo que la situación ucraniana pues pierde perfil. Entonces, más allá de que es normal que el presidente de Ucrania, y sobre todo cuando concibe su presidencia, ¿no?, en la esfera, digamos, comunicativa, ¿no?, antes que en cualquier otra, pues insista en esas posiciones, ¿no? Pero yo creo que tarde o temprano pues habrá una especie de un armisticio, como se ha señalado, ¿verdad?, como ha dicho Miguel Ángel, o un acuerdo, pero en el que insisto que creo que lo que haría es una combinación entre la cesión territorial de Crimea, pero quizás también de otras partes de lo que hoy en día es Ucrania. Y yo creo que tendría implicaciones más amplias, porque habría una especie también de supervisión seguramente internacional, algo que estableciera algún tipo de condiciones referidas sobre todo, ¿no?, a lo que sería la forma de gobierno, el sistema electoral, el sistema de partidos, etcétera. Desde ese punto de vista yo creo que, no sé, me cuesta creer que en un momento como el que atraviesa el mundo, pues Rusia tenga mucho interés en invertir demasiados recursos, más allá de los estrictamente necesarios, ¿no?, para asegurar ahí su presencia, ¿no? Y por otra parte, creo que Estados Unidos tampoco tiene mayor interés en comprometerse mucho más en esa zona. En ese momento yo creo que tiene más inquietud por lo que está pasando en el Mar Rojo, bueno, en Oriente Medio en general. Y por otra parte, eso sí que encaja, ¿no?, con la idea de que Alemania pues, pueda estar tomando gestos cada vez más audaces, y encaja también, ¿no?, con la manera en que han entrado Suecia y Finlandia, ¿no?, en la OTAN. Es decir, que yo creo que en realidad lo importante de Ucrania no es ya propiamente la discusión acerca de qué pasa con Ucrania y el territorio, sino hasta qué punto realmente incluso esta guerra, la de Ucrania, que inequívocamente tiene sus antecedentes, ¿no?, pero su activación, digamos, viene como resultado no de la toma de Crimea, porque ya se había tomado, ¿no?, sino con una nueva ofensiva por parte de Rusia, pero que ya se ha prolongado mucho, que no creo que indefinidamente pueda sostener ese esfuerzo Ucrania, ni creo que indefinidamente vaya a recibir ese apoyo, porque ya la situación es otra, donde ya la lectura de la OTAN y de sus líneas, en fin, ya está claro, ¿no?, que justo la línea que va a ser más difícil mover es precisamente esa, ¿no?, la frontera entre Ucrania y Rusia. Revertirla. Sin embargo, reforzar otras, estar atento a otros desarrollos, sí creo que puede tomar perfil. Y en ese caso yo creo que se entiende la activación en el contexto general, lo que algunos han llamado la militarización también, digamos, ¿no?, de Europa y de la Unión Europea, y esta idea, ¿no?, de la indefinición de los límites de la OTAN, ¿no?, dónde empieza, dónde acaba, los miembros formales, los que no lo son, la singularidad de Turquía, ¿no?, dentro de ese contexto, en una guerra que además se extiende. Yo insisto que es la misma guerra ya, no cabe duda, como yo creo que han dicho, ¿no?,
mis interlocutores también hoy, mis colegas. Entonces yo tengo una lectura diferente, que quizás no hay que poner tanto el foco en Ucrania, sino poner el foco en otros fenómenos que están pasando que son muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, con lo del Mar Rojo, ¿no? Está claro que va adquiriendo ya un perfil muy importante en el que no es simplemente movimientos, por así decirlo, de ataque o de defensa, es movimientos de advertencia, de vigilancia, de estar presente, ¿no? En algo muy importante que se está jugando ahora y que las previsiones son de que la situación no parece que vaya a remitir con carácter inmediato. Mar Rojo es otro de los focos a tener en cuenta, con amenazas por parte de Yemen, con ataques por parte de Estados Unidos y Reino Unido, en concreto dos ataques que tuvieron lugar el pasado viernes. Pero, Miguel Ángel, yo quiero preguntarte por estas conversaciones que están teniendo lugar en el foro de Davos y también esta postura que estaba comentando por parte de Ucrania, quizás es una postura de máximos, ¿no? Diciendo que no van a ceder nada de su territorio, que están preparados para seguir peleando. No sé si es esto lo que le van a aconsejar precisamente en Davos, porque el hastío por parte de muchos países de Occidente, el hastío por parte de Estados Unidos, al final, bueno, pues están financiando sin parar a Ucrania y hay países pues que incluso sus ciudadanos ya empiezan a pensar que esto ha llegado demasiado lejos. Miguel, no sé cómo lo ves tú y sobre todo qué puede pasar, cuál puede ser la solución de este conflicto. O sea, los foros tanto de Davos como de Jackson Hole en verano, que son quizás los más conocidos, se establecieron en un momento donde las comunicaciones no eran lo que son ahora y por lo tanto los intercambios de opiniones no se podían realizar con la intensidad que se pueden realizar hoy en día. Por ejemplo, estamos ahora mismo en medio mundo con una simple cámara que vale, no sé, $200, ¿no? O sea, o $100. Es decir, eso antes no era posible. Por lo tanto, yo a lo que ocurre en Davos o en Jackson Hole ya siempre le doy muchísima menos importancia de la que antes se le daba. Y no hace tanto, quizás hace siempre llanamente 20 años. Claramente, Zelensky puede decir lo que quiera. Hoy en día, para la desgracia de todos, Ucrania es un país fallido. Es decir, no es capaz de subsistir sin ayuda exterior. Pues por la guerra, por todo. No entremos más en detalles, pero si no es capaz de mantener una guerra contra el enemigo porque necesitas todo el armamento y la munición que se te abastece de fuera porque no tienes capacidad, tú realmente pones las vidas humanas, pero no pones nada más y lo otro te lo tienen que suministrar. Entonces los otros al final se terminan cansando. Entonces puedes decir lo que tú quieras, que antes o después te lo van a imponer. Y te van a imponer pues porque no te va a quedar más remedio. Es decir, es una política de hecho consumado. Si no tienes dinero, Estados Unidos ya no apoya lo que no sé si diría lo que le gustaría o lo que prometió, me da igual, pero no consiguen liberar fondos desde el Congreso por las discrepancias que queramos ser. Y luego, cuidado, desgraciadamente para los ucranianos se ha abierto un foco importantísimo en el Mar Rojo, que es una zona de altísimo interés para los norteamericanos. Sin más, la queja del Partido Republicano, y fijémonos que el Partido Republicano tiene dos facciones completamente separadas, la del Freedom Caucus, que son la rama más de derechas, y el resto, lo que le están criticando es que las ayudas están siendo escasas al tema de los israelitas. O sea que fijémonos la movida que hay. Yo particularmente, y si me permitís un segundo rápido sobre el tema de los hutis, vamos a ver, Yemen es un país colocado estratégicamente en un sitio donde pasan el 10% de las mercancías del planeta. Un sitio de salida de buques petroleros del mayor productor de petróleo del mundo, que es Arabia Saudí. Pero es un país insignificante económicamente hablando, no tiene ningún tipo de capacidad de nada. Es un país pobre porque no tiene además recursos, no tiene nada. Las milicias hutis son unas milicias apoyadas directamente por Irán. Bueno, pues son eso, milicias, es decir, gente que no le importa morir porque lo ve como un acto de parte de su vida para lo que están en la tierra. Lo que hicieron el otro día los americanos y los ingleses, yo creo que no fue más que un avance de lo que pueden hacer si les da la gana de que esto se termine acabando. Destruyeron una barbaridad de bases de radar, una barbaridad de bases de misiles. Cuando ven los puntos que están, los tienen completamente identificados. Hoy en día es extremadamente sencillo identificar una base sin esa base de lanzamiento no es móvil. Entonces, y cuidado, y si no, ya están los saudíes
para mandar todas las tropas que sean necesarias y arrasar, pero que esto se acabe. Yo creo que están dando mucho por saco, pero que eso va a acabar ahí, que no va a continuar a más. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar Ucrania o que le van a obligar? Porque llevamos hablando mucho durante las últimas semanas, los últimos meses, lo estaba diciendo el propio Miguel Ángel, ¿no? Que Ucrania ya es un país fallido y que por mucho que quiera, por mucho que diga, pues tarde o temprano va a tener que ceder de alguna forma, ¿no? Sí, estamos en un momento muy especial porque, vamos a decir, hasta otoño aproximadamente estábamos hablando sobre el futuro del conflicto en base a lo que estaba pasando en Ucrania y alrededor del destino del territorio de Ucrania. Pero ahora se está mezclando ese debate con lo que habéis comentado vosotros, Noé, especialmente, de que ahora se está hablando del posible nuevo conflicto. Es decir, estamos hablando ya de una guerra mundial, de la posibilidad de que después de Ucrania venga una guerra mundial. Y es eso de lo que está hablando en Gran Bretaña, de lo que está hablando ahora el Bild, de lo que se dijo el otro día en Suecia. Están hablando de un enfrentamiento directo, la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Eso es una guerra mundial, clarísimamente, ¿no? Claro, lo más gordo de todo esto es que para evitar ese contexto, que todo el mundo sabe que es un contexto posible, que puede pasar, ¿no?, por una parte o por la otra, porque ya cuando las cosas se prolongan en el tiempo ya no se sabe quién es el que comienza o quién es el que se está defendiendo del otro, ¿no? Pero todo el mundo sabe que eso puede pasar y lo más preocupante es que nadie esté hablando de la única alternativa, que es una mesa de negociación. No hay una mesa de negociación entre la OTAN o la Unión Europea y Rusia para ver qué hacemos después de lo de Ucrania, ¿no? Y esa es la cuestión fundamental, pero eso es lo que está determinando ya los pasos. Claro, no es solo Zelensky el que está diciendo, haciendo declaraciones fuera de contexto. Recordemos las declaraciones de Sunak, como Gran Bretaña ha dicho que van a apoyar a Ucrania hasta el final, y haciendo referencia a la posibilidad de que destinen incluso personal, militares británicos a Ucrania, ¿no? Cosa que han hecho indirectamente, pero diciéndolo ya expresamente, ¿no? Esto es una amenaza directa, es decir, de alguna forma se está comentando que puede estar habiendo un reparto de funciones en este momento, que Estados Unidos le va a dar prioridad a Asia, vamos a decir, a Asia Occidental por un lado y al este asiático en otro, y que Inglaterra se va a hacer, digo, de alguna forma, con el liderazgo de lo que pueda suceder en Europa o digamos, en ese frente antirruso, ¿no? Bueno, de alguna forma, formalmente, las declaraciones de Gran Bretaña están respondiendo a este contexto, pero esa es la cuestión clave para interpretar lo que se está diciendo ahora. Y Ucrania, bueno, es una guerra perdida para Ucrania, lo habéis dicho vosotros, como Estado fallido, como ejército destruido. Esa guerra la tiene ganada Rusia, ya no es una cuestión de negociación, es una cuestión de rendición, se le llame de una forma o de otra. ¿Qué va a pasar con Ucrania? En principio lo va a decir Rusia, clarísimamente. ¿Qué territorios serán Rusia, no serán Rusia? Eso lo va a decir Rusia en función de sus intereses estratégicos. En principio, si no tenemos en cuenta el siguiente escalón. El siguiente escalón es que todos están pensando en la posibilidad de que eso escale a un enfrentamiento global OTAN-Rusia. Y ahí ese es el gran problema que tenemos en este momento, que todas esas declaraciones están mezclando los dos conceptos. ¿En qué medida les interesa prolongar, por ejemplo, a Gran Bretaña le interesa prolongar el conflicto en Ucrania para ganar tiempo mientras nos protegemos, mientras los americanos fortalecen esas bases en Finlandia, mientras desplazamos tropas a Polonia? Ese tipo de movimientos, ¿no? Y mientras nuestra industria se reactiva para la producción de armamento, pero ese es el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Texto, como bien estabas apuntando, Adrián, hay informaciones de Bill que hablan de una guerra inminente entre Rusia y la OTAN. Están advirtiendo, bueno, pues han puesto hasta una fecha para
verano del año que viene, para verano de 2025, vaticina este diario, ojo, porque apunta a informes secretos del ejército alemán, del Bundeswehr, a una guerra entre la OTAN y Rusia. Vamos a analizar esta cuestión enseguida, vamos a hacer una breve pausa, les pido que esperen nada, un par de minutos y enseguida les contamos todo esto, enseguida les hablamos también de Taiwán, desafiando a China y votando precisamente al candidato más rebelde, al candidato que está más en contra de China. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con todos estos temas en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, seguimos analizando toda la actualidad, seguimos mirando el conflicto en Ucrania y ojo porque ahora vamos a poner el foco en la última advertencia de Alemania, un artículo que ha publicado el diario Bild en las últimas horas que habla de una guerra inminente entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Alemania, con el ejército alemán que supuestamente ya se estaría preparando para ello, con informes mensuales sobre la situación de este conflicto y con una fecha. Apuntan a verano de 2025 como la fecha en la que va a tener lugar este conflicto, un poco en la línea de lo que decía Suecia con el jefe de defensa sueco que venía alertando, venía advirtiendo de lo mismo hace apenas unos días. Quiero preguntar de nuevo a nuestros expertos, quiero preguntar en este caso a Noé sobre este artículo del diario Bild, del que, bueno, la OTAN, el propio Stoltenberg, ya parece que se ha distanciado un poquito, ya ha tenido respuesta por parte de Zaharova, de la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, que decía que era algo así como una especie de horóscopo, ¿no?, que suelen sacar en Occidente, pero, Noé, quiero saber un poco cuál es tu opinión y hasta qué punto nos podemos tomar en serio esto, porque no es la primera vez que se dice. El propio Pistorius también hablaba de esto, Pistorius, que es el ministro de Defensa de Alemania, hace apenas unos meses iba en la misma línea, decía que Alemania, y en concreto, bueno, pues toda Europa tiene que prepararse ya para una guerra. Pues sí, desde ese punto de vista sí tiene cierta
importancia, ¿no? Pero digamos no tanto porque lo publique Das Bild, porque yo creo que Das Bild, hombre, si fuera de ese Zeitung o algo así, ¿no? Pues todavía, ¿no? Pero Das Bild es un periódico que en realidad, pues no diría yo que es representativo de lo que es verdaderamente el posicionamiento de Estado, que responda realmente, ¿no?, a lo que los buenos periodistas indagan, ¿no?, en qué es lo que está pasando. Yo, además, pues un ataque inminente, ¿no?, que se anuncia que va a ocurrir dentro de un año, pues ya no es tan inminente, ¿no? Desde ese punto de vista no le doy mucha importancia a ese titular, digamos, o a esa portada. Ahora, acerca de que hay gestos en Alemania que muestran una creciente escalada, ¿no?, discursiva, ¿no?, y además también diríamos como de preparatoria, ¿no?, digamos, de asunción de responsabilidades mayores, etcétera, y de compromisos mayores y de riesgos, pues yo sí creo que hay algo en serio, ¿no?, que está en marcha, eso no cabe duda. Bueno, pues como decimos, hay muchos países ya, muchos jefes de defensa, incluso hay países europeos que van en esta línea, pero Miguel Ángel, quiero preguntarte por esta cuestión y sobre todo, bueno, Alemania, ¿no? Es desde luego la locomotora europea, quizás el país más importante, que salgan artículos de este tipo y sobre todo que el ejército alemán ya se esté preparando, es preocupante para los europeos, para Occidente. Hay que tomarse en serio esta advertencia. Coincido con Noé, en primer lugar, que la fuente no es precisamente la menos sensacionalista de que puedes encontrarte en Alemania, ni muchísimo menos. Eso para empezar. Lo segundo, si supuestamente tuviese algo de verdad, lo mejor que podríamos hacer es apagar todo y dedicarnos a disfrutar de los 4 días que nos quedan de vida, porque nos habían diagnosticado una muerte inminente. Acabaría esto en una guerra nuclear y se habría acabado todo. Y yo creo que eso no lo quiere ni lo de un lado ni lo del otro. Es decir, un enfrentamiento entre los dos bloques solamente podría acabar de una manera y no es precisamente una manera que nos permitiese seguir viviendo donde vivimos actualmente. Por lo tanto, yo a eso no le doy ningún tipo de credibilidad. No puede haber ningún enfrentamiento entre los rusos y los países de la OTAN que no acabe de alguna manera con utilización de armamento nuclear. Por lo tanto, es un tema que deberíamos descartar de pleno, porque de verdad yo creo que eso solamente entra en la mente de algún loco. Y si lo hay, pues mira, mala suerte, porque si lo hay se va a cargar el planeta. Sí, yo estoy convencido de que, muy en contra de lo que mucha gente piensa, los dirigentes occidentales en su mayoría son gente con bastante, como mínimo, raciocinio como para no emprender un conflicto de este tipo, sobre todo los importantes, ¿no?, los que realmente tienen peso. Podemos encontrarlo que haya un conflicto que lo empiece alguna nación nuclear, tal, pues bueno, pues pudiera ser, pero yo creo que no estamos ni muchísimo menos en los momentos más tensos de la historia del planeta como para pensar que eso ocurra. Otra cosa diferente es que sí, y eso lo vienen demandando desde hace muchísimos presidentes americanos, desde hace muchísimo tiempo. Digo americanos porque en Europa utilizamos americanos para referirnos a los norteamericanos. Mucha gente se enfada porque no digo norteamericanos, lo siento, pero es que es la manera que tenemos en Europa de hablar. Equivocada, cierto es, pero es así. Entonces, los conflictos de este tipo no tienen en este tipo. Hay que armarse, hay que dedicar una cantidad más importante a los presupuestos de defensa de lo que se están dedicando. Todo eso, pero de ahí a que vaya a haber un enfrentamiento con el bloque soviético, lo descarto absolutamente. Y si estoy equivocado, qué mala suerte hemos tenido todos, porque vamos a desaparecer. Bueno, una advertencia cuanto menos preocupante, la que hace Miguel, que yo todavía soy muy joven, además tengo un hijo muy pequeñito, o sea que este tipo de mensajes ya te dejan ahí un poco preocupado. Pero Adrián, quiero saber también qué piensas. Tú hablabas antes de que después del conflicto en Ucrania, lo siguiente ya sería una tercera guerra mundial, y vemos al jefe de defensa de Suecia diciendo pues que se tienen que preparar para la guerra. Vemos ahora el ejército alemán pues que ya se está preparando, y un artículo en el Bild que, bueno, pues como bien han apostillado tanto Noé como el propio Miguel Ángel, igual no es la fuente más fiable, pero el propio Pistorius, el propio ministro de Defensa alemán, ya iba un poco en esta línea. ¿Hasta qué punto nos lo tenemos que plantear? ¿Hasta qué punto nos podemos tomar en serio estas advertencias? Bueno, efectivamente, el artículo de Bild da datos muy concretos y, bueno, es importante, efectivamente, relativamente es importante teniendo en cuenta el contexto.
como tú has dicho, en un contexto en el que ya estamos hablando de declaraciones repetidas, en el que Occidente se tiene que, de alguna forma, enfrentar a su futuro y que estamos viendo cómo repetidamente líderes occidentales están preparando el terreno para un posible enfrentamiento. Evidentemente, me gustaría ser tan optimista como Miguel Ángel. Hay que pensar que siempre antes de que pase algo de ese tipo, una guerra mundial, una guerra nuclear, siempre se van a tomar otro tipo de medidas para evitar llegar a ese punto. Pero casi todas las guerras han empezado así. Es decir, puede ser que haya líderes que estén pensando, no, vamos a rearmarnos para amenazar a la otra parte para que no se atreva a hacer no sé qué. En un sitio o en otro, en los dos bandos si se quiere, pero al final esas escaladas terminan donde terminan y está claro que los líderes europeos, los líderes occidentales, cuando están haciendo esos movimientos, cuando están rearmando a Finlandia, cuando están activando bases en Finlandia, cuando están mandando tropas a Polonia, cuando están haciendo planes para rearmarse, cuando hablan de que mi país se tiene que preparar para la guerra, ¿con quién va a hacer la guerra Alemania? ¿Qué significa una guerra de Alemania? Pues evidentemente una guerra continental, es una guerra de la OTAN contra Rusia, no es otra cosa. Es decir, están haciendo estas declaraciones porque saben que los pueblos de los países occidentales no están preparados y seguramente con una denominación u otra les van a tener que meter en una dinámica de economía de guerra porque los ejércitos europeos no están en absoluto preparados para hacer frente a Rusia, ninguno de ellos. Entonces dicen, bueno, pues vamos a meternos en una carrera de armamentos, en una economía de guerra. Quizás, y de esto se ha empezado a hablar ya, en Polonia concretamente ya están las normas hechas, ¿no? Quizás servicio militar obligatorio, nuevas normas de reclutamiento, acostumbrar a nuestra población poco a poco para que esto dentro de 1, 2, 3 años sea posible. Que están en esa dinámica una parte sustancial de la élite occidental yo creo que parece bastante claro. Y ya digo, si no existiera esa voluntad, la forma más clara de verlo sería la apertura de negociaciones. ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué nadie está hablando de qué vamos a hablar entre las partes? ¿Cuáles son las partes? Pues Rusia. Hay que hacer una negociación con Rusia, seguramente con Rusia y con China. Pero nadie habla de esto, nadie habla de negociar el futuro. Nadie habla de una mesa de debate sobre qué es lo que tiene que ser Europa cara al futuro. ¿Cuál es la alternativa a ese hablar? Armarse, es que no hay otra. Armarse y prepararse para un enfrentamiento futuro. No hay otra. Perdonad, Adrián, solamente para poner un punto en contexto para que todo el mundo lo entienda. El ejército ruso, el tamaño del ejército ruso actual, no estoy hablando del anterior, del soviético, el tamaño del ejército ruso actual es inferior al tamaño del ejército inglés. Es decir, las dimensiones que tiene el ejército ruso es muy, muy pequeño. Yo tuve la ocasión de visitar la mayor fábrica de armamento que tienen los rusos. No voy a decir ninguna exageración. Tiene 500 kilómetros, mejor dicho, ya estaba obsoleta cuando yo la visité, 500 kilómetros de longitud. Es decir, es como... ¿Cuándo la visitaste? Para de esto 25 años. Claro. No, pero es que no ha evolucionado. Pues cuando yo la visité, voy a contar por qué. El ejército, cuando cae el ejército ruso y entra la gran crisis económica que entra en Rusia, se encuentran con que ellos tienen que intentar mantener lo que tienen, ¿no? Y lo que tienen estaba preparado para otras cosas, otras dimensiones que ya no hay justificación para hacerlas. Entonces se dedican a intentar vender tecnología. Para que todo el mundo lo entienda y sea muy sencillo y vea de lo que estoy hablando, a mí me intentaban vender una tecnología de carga de proyectiles de artillería. Los proyectiles de artillería que se cargan mayoritariamente con explosivo militar, con TNT de grado militar, se cargan en un estado de fluido. Entonces ellos habían desarrollado un método de prensado. Vendían lo que querías. Y desde aquella época la evolución de su armamento y la evolución de su munición
no ha ido a más, ha mejorado obviamente después de la crisis, pero ni su ejército, cuidado, no estoy hablando de pequeñas unidades que son tan buenas como pueden ser las rusas, pero no tienen grandes unidades preparadas, no tienen muchísimo material, el tamaño del ejército no tiene nada que ver al que era antiguamente y ahora es un ejército, no te digo pequeño porque sería mentira decir, pero es del tamaño del inglés, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir debatiendo. El ejército es el americano y el chino. Sí, vamos a seguir debatiendo estas cuestiones. Miguel, Adrián, vamos a poner el foco también. He visto que nos decían por el chat que no nos olvidemos de lo que está sucediendo en Corea del Norte, con este misil hipersónico, lo que está sucediendo en China con Taiwán. Así que vamos a hacerles caso, vamos a entrar en esta cuestión. Nos damos las gracias, Miguel, Adrián, Noé, por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a los tres por compartir su tiempo. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias. Y damos ya la bienvenida con nosotros a Inés Arco, investigadora de CIDOB, especializada en Asia Oriental y política china, en un momento crucial con las elecciones que tuvieron lugar en Taiwán el pasado sábado y con la victoria por parte del candidato más anti-chino. Vamos a debatir estas cuestiones, como decía, de la mano de Inés Arco, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Inés. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer tenerte por aquí. Quiero que nos cuentes un poco las consecuencias de las elecciones del pasado sábado, las consecuencias de la victoria del candidato más anti-China y, sobre todo, qué movimientos puede haber por parte de China a partir de ahora. Bueno, yo creo que, sobre todo, poner en contexto que lo que estamos viendo es una continuación de la política actual que ha habido en Taiwán los últimos 8 años, ¿no? Es decir, el Partido Democrático Progresista, que es quien se ha hecho con esta victoria presidencial, el candidato que ha sido Lai Ching-te, lo que ha dicho sobre todo es que va a continuar lo que ha sido la política de la presidenta actual de estos 8 años. ¿Qué implica? Por una parte, pues continuar haciendo todas unas relaciones más de cercanía con socios que ven más cercanos, como pues Estados Unidos, Japón, la Unión Europea incluso. Y, por ejemplo, a nivel económico, un poco una diversificación de la dependencia que tiene la isla con China, ¿no? Porque lo que es muy importante destacar es que ambas economías están súper integradas, es decir, hay una interdependencia brutal. Y esto es una cosa que hemos empezado a ver que en los últimos años Taiwán ha intentado, pues, eso, ¿no? Invertir en otros países de Asia, tratar de también exportar más a otros países, especialmente, pues eso, Estados Unidos, Japón y otros países del sudeste asiático. Y, por lo tanto, esto es un poco lo que nos podemos imaginar, sobre todo a nivel internacional. ¿Cómo lo ve China? Bueno, aquí yo creo que también es el punto interesante, ¿no? Porque sobre todo desde Pekín han estado enmarcando estas elecciones en lo que sería una elección para los taiwaneses entre la paz y la guerra, el declive o la prosperidad. Y aunque ha habido este mensaje realmente, preocupante, podríamos decir, a la reacción, o sea, la reacción que hemos visto hasta ahora, primero de todo ha sido también un poco tratar de suavizar este mensaje. Justamente como el candidato elegido ha ganado con el 40% de los votos, lo que ha estado argumentando Pekín ha sido que el resultado no representa la opinión pública general del pueblo taiwanés y digamos que había como una preocupación de que en una primera instancia pudiera haber una respuesta un poco más agresiva, ¿no? Por parte del continente, sea con sanciones económicas o bien con, por ejemplo, la organización de maniobras militares en el estrecho de forma pues imprevista que pudiera afectar al tráfico. De momento lo que hemos visto es que en el corto plazo, ¿no? Primero, esta suavización del discurso y segundo, que la presión parece estar dirigida mucho más en el ámbito diplomático con la ruptura de relaciones diplomáticas de esta tarde, digamos en Asia, entre Taiwán y la isla de Nauru, que era uno de los 12 socios, es decir, ahora 11, que le quedaban a Taiwán a nivel diplomático. Precisamente por eso te quiero preguntar, Inés, porque estábamos un poco pendientes de cuál iba a ser la reacción de China, cuáles iban a ser los movimientos, tanto en el mensaje como a la forma de actuar, y precisamente, como comentabas, no es que le quedasen muchos aliados, en este caso Taiwán, pero encima ha perdido uno en las últimas horas y no sé si va a ser el último, no sé si quizás China puede mover los hilos de esta forma, más allá de atacar, más allá de represalias, intentar cada vez dejar más aislado a Taiwán. Exacto, y justamente lo que señalas es un poco la tendencia que hemos visto los últimos 8 años, ¿no? Donde Taiwán ha perdido muchos aliados tanto en Centroamérica, que es donde tenía una gran mayoría, como en el Pacífico, que es
justamente, ¿no?, estos dos lugares en los que aún le quedan países que tienen relaciones diplomáticas con Taipei en lugar de con China. Pero creo que también es interesante ver la dinámica que se da de forma paralela, no tan formal, que sino es esta parte, ¿no?, de cooperación de Taiwán con otros países, ¿no? Y creo que el ejemplo clásico, obvio, es Estados Unidos, especialmente desde la administración Trump y la administración Biden, ¿no?, que han intentado pues acercarse mucho más económicamente a la isla. Han habido una venta de paquetes de armamento mucho más alta. Japón también se ha estado posicionando mucho más en cómo debería reaccionar en el caso de una contingencia en el estrecho. Entonces vemos como este elemento, ¿no?, de relaciones formales, que obviamente pues China está, digamos, apretando las tuercas por este punto, pero también la relevancia de qué tipo de relaciones tiene Taiwán de forma independiente con otras potencias, porque cuando miramos cuáles son sus aliados diplomáticos, al final son sobre todo naciones insulares que están en el Caribe, son en el Pacífico, que digamos que cuando pensamos en aliados diplomáticos o geopolíticos no serían los más importantes. Y es justamente, ¿no?, el hecho de que sí que Taiwán esté consiguiendo como un apoyo más cercano a nivel regional. Eso es un cambio en lo que hemos visto en los últimos años. Pendientes de lo que suceda en Taiwán después de estas elecciones, con esta pérdida de aliados diplomáticos, como estabas comentando, Inés, con el caso de Nauru en las últimas horas, y veremos si no es el último, porque parece que China está, como decía, moviendo sus hilos. Muchas gracias, Inés, por estar con nosotros y por poner poco de luz en este asunto que va a dar mucho que hablar todavía durante las próximas semanas. Un placer tenerte por aquí, Inés. Muchas gracias. Vosotros. Un placer también haber compartido este rato con ustedes. No se vayan, porque enseguida volvemos a poner el foco en la economía, en los mercados. Enseguida vuelve Conexión Vilar de la mano de Marta Vilar.